Nos sentimos muy bendecidos de poder compartir la palabra de Dios brevemente en los próximos momentos. Pues tome ahí su Biblia y vaya conmigo allí al Evangelio de Lucas. Allí en el Evangelio de Lucas encontramos palabra de Dios para nosotros, Lucas capítulo 9. Ahí estaremos reflexionando en la palabra de Dios para su pueblo en esta mañana. Damos gracias a Dios por eso y damos gracias a Dios porque nos permite pues beber de su conocimiento, beber de todo el manantial de vida que fluye de las páginas de la palabra de Dios. Si usted necesita tomar notas, pues los sugieres tienen pues hojas ya rayadas para que usted pueda tomar notas, o si también necesita pues bolígrafos, incluso con el logo de la iglesia, lo puede llevar y se lo puede llevar de souvenir y lo puede también regalar a alguna persona. Pues solamente levante su mano, uno de nuestros sugieres pues muy amorosamente estará acercándose a usted para traerle pues una hoja para tomar notas y un lapicero. Comenzamos hace algunas semanas la serie de predicaciones que se titulaba Voces. Decíamos, es imposible que nosotros crezcamos, decía el maestro Aníbal, el crecimiento viene por la palabra de Dios, la fe viene por el oír y no por el oír radio, la fe viene por el oír y no por el oír otra cosa, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿sabe qué es lo que pasa? Con la palabra de Dios, es decir, con la voz de Dios, hay muchas voces que compiten, o hay muchas voces que engañan, o hay muchas voces que simulan la voz de Dios. Y tantas veces no crecemos, o nos desviamos, o nos creemos que andamos por un buen camino, y después cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que hace quizás algunos años atrás nos desviamos, porque no sabemos identificar la voz de Dios en medio de tantas voces que hay en este mundo. Hay mucho bullicio, hay mucho ruido, hay mucha interferencia con la voz de Dios. Y por eso esta serie que nos ayuda a nosotros identificar la voz de Dios en medio de las voces que hablan en este mundo. Durante esta serie, los domingos pasados hemos estado hablando acerca de algunas voces. Decíamos, una de las voces que compiten con la voz de Dios, que sabemos identificar y que tenemos que aprender a callar y que tenemos que aprender a reprender y que tendremos que aprender a cómo rebatirla como lo hizo Jesús, es la voz del enemigo. Decíamos, la voz del enemigo se combate y se identifica cuando hay una persona que está llena del Espíritu Santo. Si Jesús fue al desierto, si Jesús no se dejó tentar por el diablo, si Jesús pudo rebatir 3 grandes tentaciones que el diablo le hizo, pero antes de decir todas esas cosas, dice la Biblia que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y ayunando. Yo no voy a aprender a identificar la voz de Dios, yo no voy a aprender a cortar la voz del enemigo, yo no voy a aprender a no dejarme engañar por la voz del enemigo mientras yo no me meta profundo con el Espíritu Santo de Dios en las cosas profundas de Dios. Estoy hablando de no solamente la oracioncita por los alimentos y antes de dormir, no, estoy hablando de oración, estoy hablando de lectura y estudio de la palabra, oportunidades que da nuestra iglesia, que ahí en el boletín usted la tiene. Y hablábamos anteriormente que existen no solamente eso, sino también vigilia, también oración, oportunidades que gracias a Dios en nuestra iglesia usted las puede encontrar. La segunda voz que decíamos no solamente es la voz del enemigo, sino la segunda voz que compite con la voz de Dios. Decíamos, hay una voz que es la voz de nuestro pasado. Nuestra historia de vida nos habla y nos condiciona, y muchas veces tenemos cosas que hacemos hoy como resultado de lo que hemos vivido en el pasado, y tantas veces nos pensamos que es la voz de Dios y no nos damos cuenta que son las malformaciones que tenemos de la vida, y pensamos que es voz de Dios y vemos como normales muchas cosas que la palabra de Dios nos enseña que no lo son. La voz del pasado, decíamos, ¿cómo identificar la voz del pasado? Decíamos, cuidado, porque quien vive del pasado, quien está escuchando la voz del pasado, es una gente que siempre está buscando la culpa. Es una gente que no reconoce lo que Dios está haciendo actualmente. Es una gente que tiene un alto nivel de sensibilidad a las cosas que Dios está haciendo hoy. Todo lo recuerda el pasado, que los mejores éxitos y mejores momentos de su vida son los que vivieron en el pasado. Y toda una serie de cuestiones, cómo nosotros podemos limitar la voz del pasado. Decíamos el domingo pasado, dicho sea de paso, hablamos del pasado. Decíamos, número 1, la palabra de Dios nos enseña que uno de los resultados del evangelio a los cuales debemos aspirar todos nosotros es a tener la mente de Cristo. Diga conmigo, la mente de Cristo.
Mira que está al lado tuyo, mira a ver si lo dice. La mente de Cristo. Aleluya, tener la mente de Cristo. Y no solamente eso, la palabra de Dios también nos instruye para no vivir de la voz del pasado, para no seguir de la voz del pasado. La palabra de Dios también nos instruye, nos capacita para, dice la Biblia, llevar cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo. Así que para todas esas cosas la palabra de Dios nos instruye y nos enseña para no oír y no obedecer y no seguir ni la voz del enemigo ni la voz del pasado. Hoy vamos a hablar de una nueva voz. Si la ven en la pantalla, Mónica, por favor, ¿de cuál voz vamos a hablar hoy? Gloria a Dios. Ay, la gente. Ay, ay, ay. Ay, la gente. Ay, la gente. Ay, la gente. ¿Ha escuchado hablar de un concepto? Sobre todo es un concepto muy hispano, está muy intrincadamente ligado con nuestro ADN cultural. ¿Ha escuchado hablar usted del qué dirán? Ay, 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 ¿qué dirán? El qué dirán. Cuidado cómo te vistes por él. ¿Qué dirán? A ver, si tú tienes cierta edad, mira cómo te vistes por él. ¿Qué dirán? Cuidado cómo andas, cuidado cómo hablas, cuidado con quién andas, cuidado. Muchas precauciones que tenemos que tener en la vida por él. ¿Qué dirán? No solamente el qué dirán, sino uno de los consejos típicos que una madre hispana le da a un hijo es: cuídate de la lengua de la gente, hijo. Ay, 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 la gente. ¿Qué madre no le ha dado ese consejo a uno de nuestros hijos? Cuidado con la lengua de la gente. O algún lugar donde nosotros nunca quisiéramos estar es en la lengua De punto suspensivo. de la gente. Ay, la gente, diga conmigo, ay, la gente. Ay, la gente. ¿O ha escuchado por ahí alguna vez usted la introducción a la frase: dicen las malas lenguas? De la cual yo no soy. ¿Ha escuchado esa frase alguna vez? Dicen las malas lenguas. Y yo le voy a terminar la frase. Y la mía, que no es muy buena, lo repite. Otro de lo que nosotros como hispanos sabemos. ¿A dónde va Vicente? Ahí va la gente. Ahí va la gente. O alguna vez usted ha estado en un grupo, y muchos de esos grupos que tú dices que como hispanos pues se aman tanto, que están muchas veces hasta las 12 y hasta la 1 de la mañana. No es porque estén hablando tanto, es porque nadie quiere irse primero. Pobre del que primero se vaya. Ay, la gente. Todo eso nos habla a nosotros, y todo eso ha estado tan embedded, tan metido en nuestra manera de pensar, que de eso viene el concepto de caer bien. ¿A quién no le gusta caer bien? ¿Ha escuchado alguna persona que dice: no es simpático, pero cae bien? Cuando no podemos quedar bien, tratamos de al menos caer bien. Eso es parte de nuestra naturaleza respecto a nuestro prójimo, respecto a nuestro semejante, o respecto a la gente. Cuando no podemos quedar bien con la gente, al menos buscamos caerle bien a la gente. Fíjese que la voz de la gente, si usted se pone a pensar, y vamos a ser honestos, la voz de la gente es la causa número 1 de estrés del siglo XXI. Y ahora seguro en las redes sociales, donde muchas veces la vida está mucho más pública. Ahora, ¿cómo la palabra de Dios nos enseña a identificar la voz de la gente? Primera pregunta que te voy a hacer y que vamos a responder en esta mañana. ¿Cuál es la voz de la gente? Dice capítulo 9 de Lucas, los versos del 18 al 20. Capítulo 9 de Lucas, del 18 al 20, dice: Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: aquí va. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice quién? La gente. Diga conmigo, la gente. La gente. ¡Ay, la gente! ¡Ay, la gente! Ahí está Jesús preguntando a sus discípulos: oye, muchachos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Usted se piensa que ese fue el sentir? No, no se preocupe, aquí viene.
Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y aquí viene Jesús a preguntarle: ok, ya me dijeron lo que dice la gente. Ahora yo quiero que ustedes me digan lo que dicen ustedes. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que nos das y el privilegio que nos das de ser instrumentos tuyos para proclamarla. No es mía, Señor, es tuya. Y por eso, Señor, estoy confiando en la dirección de tu Espíritu, que Él es el que inspira, Él es el que hace fluir y Él es el que confirma tu palabra. Y eso aquí en esta mañana, en el nombre de Jesús, se va a cumplir. Amén. Todos tenemos opiniones. La opinión es muy importante. Fuimos creados con la capacidad de opinión, el libre albedrío, la libertad que Dios nos ha dado para decidir nos hace que tengamos también la libertad para opinión. Una de las cosas que venimos buscando acá, a este país, los hispanos que venimos de regímenes totalitarios como el regímenes comunistas, venimos buscando libertad de opinión. Libertad de opinión, porque hay algunos lugares en este mundo donde usted no puede opinar, incluyendo la casa, cuando la mujer es la que manda. Así que cuidado con esos regímenes totalitarios, con esos dictadores. Hay lugares donde no se puede opinar mucho. Las opiniones se convierten en estilos de vida. Las opiniones se convierten en un estilo de vida. ¿Qué pasa con el proceso de las opiniones? Aquí vamos a entender un poquitico mejor cómo funciona la sociedad para llegar a la voz de la gente, a diferencia de la voz de Dios. Las opiniones, cuando existe la mayoría de las personas que tienen un nivel parecido de opinión, eso se convierte en un estilo de vida y se instaura como una mentalidad. El germen, a su vez, esos estilos de vida se convierten en estructuras sociales. Si se pregunta a usted cómo nacieron los partidos políticos, los partidos políticos nacieron como resultado de un grupo de gente que tienen la misma opinión y eso se convirtió en una estructura social. El régimen que establecen las opiniones es muy peligroso porque casi siempre las opiniones surgen como libres. Todo el mundo es libre de tener las opiniones. Sin embargo, después el formato que generan las opiniones se vuelve un formato que excluye a quien no tiene la misma. Por eso no todo el mundo es republicano. Por eso no todo el mundo es demócrata. Porque lo que comenzó, fíjese para que usted vea cómo funciona la voz de la gente. Vaya entendiendo y vaya teniendo cuidado. Lo que empieza como una libertad de opinión, todos los que piensan de una manera se unen y todos los que no piensan de esa manera, cuidado con la voz de la gente, porque ahí es a donde te lleva. La voz de la gente te empieza a tratar de endulzar con la libertad para que te vuelvas después un excluyente. Vuelves a terminar donde mismo empezaste. El germen de una mejor idea es lo que está destruyendo la familia y la iglesia hoy en día. Las estructuras que Dios ha puesto, Dios y la voz de Dios va a poner las estructuras sociales con las cabezas de cada una de esas estructuras. Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la casa y todas esas estructuras que se establecen en la sociedad de Dios va a empezar a tratar de establecer el orden. Pero adivine cómo el diablo va a tratar de desordenar el orden de Dios con el germen de una mejor idea. Dios dice, pero yo tengo una mejor idea. Los hijos en la casa, las esposas en la casa que no se someten a la obediencia y que muchas veces no entran en la estructura que Dios establece. ¿Cuál es? Ok, dice el esposo, dice papá, dice el marido, pero yo tengo una ¿qué? Yo tengo una mejor idea. Y ese germen de la mejor idea, pues es lo que va calcomiendo la relación. El pecado original es la opinión del ser humano que se convirtió en un estilo de vida. Discernir entre el bien y el mal, cuidado, vamos profundizando un poquitico más. Discernir entre el bien y el mal no es cuestión de ciencia o de democracia.
Es cuestión de obediencia. Por eso Dios no quiso que comiéramos del árbol de la ciencia del bien y el mal. En otras palabras, Dios dijo: voten y pónganse de acuerdo de todas las cosas que quieran ponerse de acuerdo. Que si las señales, que si el límite del tráfico, de la velocidad en los expressways es 75, 85, voten sobre eso. Pero cuando se trate de decidir qué es bueno y qué es malo, ahí no hay democracia que valga. Cuando se traten de decir qué es bueno y qué vale, ahí no vale la voz de la gente. Y aquí está el problema del pecado en el mundo. Que la gente, nosotros, nos hemos robado el derecho de decidir, legislar, votar sobre qué es bueno y qué es malo. Y por eso usted se encuentra congresos de un país que empiezan a votar por cosas que ya Dios dijo que son pecado. Por eso usted se encuentra el Congreso de un país votando sobre cosas que le dijo Dios al hombre: no te metas en eso. Ya yo dije cómo es. Tú no tienes nada que votar. Es decir, que con la opinión de la gente hay que tener mucha meticulosidad, porque detrás de la opinión de la gente está la desobediencia a Dios. Está el regermen del pecado. ¿Quién dijo que el Congreso de un país tiene que decidir sobre el aborto? Ya Dios dijo qué cosa es el aborto. ¿Quién dijo que el Congreso de un país tiene que decidir sobre la homosexualidad? Ya Dios dijo qué cosa es la homosexualidad. ¿Quién dijo que el Congreso de un país tiene que... ¿Quién dijo que la voz de la gente manda sobre la que ya Dios estableció? ¿Quién dijo eso? Dios quiso originalmente que como seres humanos no tuviéramos opinión sobre el bien y el mal, porque Él sabía que el día que tuviéramos, se generaría el germen de la división. ¿Sobre qué vienen las divisiones humanas? Sobre las opiniones. El poder destructivo del pecado se esconde detrás de las opiniones. Detrás de la voz de la gente se esconde el poder destructivo del pecado. El pecado de opinar sobre el bien y el mal. La democracia, cuidado, la voz del pueblo es buena hasta que trata de discernir entre el bien y el mal. La política, escucha, se encarga de convertir la voz de la gente en estructuras sociales. ¿De qué viven los políticos? De la voz de la gente. Yo represento la voz ¿de qué? Del pueblo. Y por eso, si usted nada más algún día le mandó una cartica donde está su dirección y su email, ay, 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 le van a llover email y cartas y no sé cuántas cosas. Porque a esa gente le interesa robarse tu opinión. A esa gente le interesa robarse tu voz. La política se basa en la opinión de la gente. El político representa la voz del pueblo que lo eligió. ¿Sí o no? Te voy a hablar de uno que empieza con P y no es político. La profecía se basa en la opinión de Dios. El profeta representa la voz del Dios que lo llamó. El gran problema de la iglesia hoy en día es que hay más políticos que profetas. Dámele un codacito al que está a tu lado y dile: ¿eres político o profeta? ¿Eres político o profeta? El político quiere quedar bien con la gente. El profeta quiere quedar bien con Dios. ¿El vecino tuyo contestó la pregunta? No, nadie contestó la pregunta. ¿Qué dice Jesús al respecto? ¿Qué dice Jesús al respecto? Jesús le hace la pregunta a sus discípulos. Lucas, el gran historiador del cristianismo, el cual escribió no solamente la historia de Jesús, sino también la historia de la primera parte de la iglesia primitiva. Lucas escribió el libro de Lucas, el evangelio de Lucas, y también el libro de Hechos. Es como un libro en 2 tomos. Lucas lo recoge de la manera que lo leíamos al inicio, pero Mateo
recoge un poquitico más de detalles. Por eso allí en Mateo capítulo 16, los versos del 13 al 18, vamos a ver una serie de detalles acerca de la opinión de la gente, acerca de la voz de la gente, que son muy interesantes. Dice Mateo 16, los versos del 13 al 18. Fíjese cómo lo cuenta, eso mismo, cómo lo cuenta ahora Mateo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y aquí está Pedro, que se pensaba que había tomado una A+, y se pensaba que se había lucido con el maestro. Y tú eres piedra, y sobre esta piedra voy a fundar mi iglesia. Y todas las cosas que Jesús le dijo. Y Pedro decía: wow, ¿usted nunca ha tenido la sensación que le contestó bien al maestro? Hablando del día del maestro. Qué bueno es que cuando uno contesta bien y el maestro le dice: wow, qué bien contestaste. Y todas esas, gloria a Dios por eso. Pedro se pensaba que eso es lo que iba a recibir de Jesús. Sin embargo, Jesús le tira un cubo de agua fría encima y le dice: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, Pedrito, respondiste, pero yo sé que no es tuyo, Pedrito. No era la voz de Pedro. Allí estaban los discípulos diciéndole a Jesús: ¿qué dice la gente? Uno dice que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que alguno de los profetas. Y llega Pedro y le dice a Jesús no lo que dice la gente, sino lo que Dios le había revelado. ¿Cómo puedo yo aprender a discernir la voz de la gente de la voz de Dios? No hay nadie que pueda conocer la voz de Dios si no es por medio de la revelación de Dios. Pedro fue solamente el depositario de la revelación de Dios. El pastor, ay, qué lindo predica el pastor. No, el pastor nada, el pastor es como Pedro, yo no respondo bien. No es el maestro. Ay, qué bien enseña el maestro. Como sabe el maestro, es hora de que nosotros nos despertemos como pastores, como maestros, como líderes, y que nos demos cuenta que no nos reveló ni sangre ni carne, sino que lo que enseñemos sea palabra no aprendida, sino palabra revelada. Que nosotros seamos una iglesia que no está enseñando cuentecitos de escuela dominical, sino que está enseñando revelación de Dios. No es mío, es de Dios. No es de Pedro, es de Dios. No es del pastor, es de Dios. No es de la pastora, no es de Dios. Don't shoot the messenger. No mates el mensajero. Las iglesias no crecen porque se pasan la vida tratando de destruir el depósito de la revelación de Dios. ¿Sabes quién está detrás de eso? Detrás de eso está el diablo. Detrás de eso está el diablo. Hay gente que le hace la guerra a los pastores, le hace la guerra a los maestros, le hace la guerra a los líderes. ¿Y quién te piensas tú? ¿Que es problema de la voz de la gente? ¿Es problema de política? No, es problema diabólico, que el diablo quiere destruir el depósito de la revelación. Porque él sabe que si destruye el depósito de la revelación, lo destruye todo. Papá, mamá, si no estás en la clase de allá atrás y calificas para Medicare, Medicaid, que somos todos los que nos quedamos acá, ¿no? Creo. No, algunos no. Si no estás en la clase de allá atrás, déjame decirte, donde Dios te ha puesto, eres también un depositario de la revelación de Dios. Las familias se edifican, las iglesias se edifican cuando hay gente que no empieza a enseñar doctrina aprendida, sino doctrina revelada. Ese es el problema de la iglesia, que predica opiniones humanas en vez de revelación divina. Las iglesias se pasan la vida diciendo de Juan, de Elías,
de un profeta, del otro, y a ver, ¿qué quiere oír Jesús? Jesús quiere oír revelación. En otras palabras, ese es el problema de la iglesia, que predica lo que dice la gente en vez de predicar lo que Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, te ha revelado por medio de su Espíritu. Escuché una vez a un predicador, estaba traduciendo para un señor de Inglaterra. Tuve el privilegio de traducir para él. Un hombre de esos que cuando yo tenía que traducir para él y llegaba el momento donde dejaba de hablar inglés y empezaba a hablar en lenguas, y yo tenía que buscar la interpretación de lenguas en ese lado, porque no, en la universidad no aprendí cómo traducir eso. Y todas esas, ese hombre una vez dijo una cosa muy interesante. Al principio ese maestro de teología que llevo dentro quiso revelarse, pero después Dios me puso un tapón en la boca. Ese hombre un día, yo traduciendo, ese hombre un día dijo: hay gente que buscan predicar y la gente dice, ok, me toca predicar ahora el martes, me toca predicar el viernes, voy a buscar, ¿dónde? En la Biblia, lo que voy a predicar. Y usted dice, ese religioso, dicho sea de paso, el domingo que viene vamos a hablar de la voz de la religión. Ese religioso que llevo dentro, pues dice, ok, yo busco lo que voy a predicar, ¿dónde? Y aquel hombre, un revolucionario del Espíritu, dijo: nos han enseñado mal, eso es lo que enseñan los seminarios, por eso las iglesias se están muriendo. Porque la gente busca de lo que van a predicar en la Biblia. Ese hombre sabe lo que dijo, y yo dije, wow, espérate, que estoy traduciendo. Ese hombre dijo: el predicador, cuando va a buscar de qué predicar, ¿sabe dónde tiene que buscar? Tiene que buscar en su corazón. Decía el profeta Jeremías, y me tuve que cerrar la boca. Decía el profeta Jeremías: la palabra que me has dado es como un fuego que me quema dentro, y si no lo hablo, creo que muero. La palabra que yo tengo que predicar no es la palabrita que me enseñaron, sino es la palabra que yo he experimentado. Ese hombre dijo, y entonces entendí. ¿Sabes qué? Dios no busca que prediques palabra que te enseñaron, Dios busca que prediques palabra que te revelaron. De lo que está en la Biblia, no predicas de lo que suena bonito, predicas de lo que te ha tocado. Predica de lo que te ha hablado. Predícalo y enséñale a la gente. ¿Quieres saber qué predicar el martes? ¿Quién le toca predicar el martes? ¿Quieres saber? Enséñale a la gente cómo la palabra de Dios te ha ministrado a ti. Eso es revelación de Dios. Sí, Señor. El verso 18 dice: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando la iglesia es sencillo, te lo voy a ahorrar mucho tiempo. Vamos a ahorrar tiempo. Cuando la iglesia se mueve por revelación, se edifica. Cuando la iglesia se mueve por opiniones, se divide. La revelación de Dios une a la iglesia. Las opiniones humanas dividen la iglesia. Yo también te digo, Pedro, sobre esta, ¿qué es lo que voy a hacer? Edificar mi iglesia. Sobre esta revelación voy a edificar mi iglesia. ¿Han escuchado hablar de, a cuántos acá manejan la marca Ford? ¿Cuántos acá tienen algún Ford? Levanta la mano si usted maneja un Ford. El creador, precisamente de donde bebe el nombre de la marca Ford, es de Henry Ford. ¿Saben lo que dijo Henry Ford un día? ¿Está listo? Henry Ford dijo un día: si yo le hubiera preguntado a la gente qué querían que yo hiciera, me hubieran dicho caballos más rápidos. Porque antes de Henry Ford inventar el automóvil, lo único que existía eran caballos. Y si Henry Ford le hubiera preguntado a la gente qué quieren que haga, la opinión de la gente, la voz de la gente, si Henry Ford hubiera escuchado la voz de la gente, hoy tú y yo no tuviéramos carros. Hoy tú y yo estuviéramos amarrando los caballos allá afuera. Y en vez de manejar el Bel Air deportivo blanco, aquel que veo de aquí, ¿de quién será? Usted sabe de quién es, ¿no? Es Hyundai.
Y Dalia dice que de quién será, y estoy hablando del carro de ella. En vez de ver los carros allá afuera, estuviéramos viendo los carritos y por favor desinfectantes, porque ya sabe el olor que hubiera por acá. Gracias a Dios que Henry Ford no escuchó la voz de la gente y se dedicó a crear el automóvil. Eso fue lo que pasó con Henry Ford. ¿Está listo para odiarme? ¿Está listo para que ya no le voy a caer muy bien? ¿Está listo para eso? ¿Ya está listo? Es que yo no sé si me ame después que diga esto. Miren bien a los que están aquí hoy. Mire bien, porque si no ve a alguien el domingo que viene, es que no le gustó lo que voy a decir. Si usted mira a su alrededor y ya sabe el domingo que viene y no lo ve, dice, ya sé por qué no vino, no le gustó lo que dijo el pastor. Eso es esto. Henry Ford dijo, si le hubiera preguntado a la gente qué querían que inventara, me hubieran dicho caballos más rápidos. Los pastores Roberto y Amilei dicen, si hace 6 años atrás le hubiéramos preguntado a la gente cuál sería el futuro de esta iglesia, nos hubieran dicho un culto más tradicional. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Las puertas del Hades, ¿sabes lo que representan? Cuando Jesús le dijo a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra. Las puertas del Hades representan los territorios difíciles de conquistar. ¿Territorios qué? Difíciles de conquistar. Aún el mismo infierno es conquistado, tiembla, se estremece el infierno cuando hay una iglesia que es movida por la revelación divina. Dice que Jericó, hablaba el ministro Félix en esta mañana, Jericó dice que estaba amurallada, un muro de ladrillo alicatado con no sé cuántas cosas y tal. Dice que estaban todo el mundo allá adentro muy seguro, pero dice que cuando hubo un grupo de fanáticos que empezaron a caminar alrededor del muro cantando alabanzas a Dios, dice que el temor de Jehová cayó sobre la ciudad de Jericó. ¿Y sabes qué sucede? Que ni las murallas ni las puertas del infierno pueden prevalecer cuando nosotros no nos guiamos por opiniones que tenemos, sino por la opinión de Dios. Y la historia ya tú la sabes cuál fue. La muralla se cayó y viene Cristo después a decirle, no la muralla ni la puerta va a prevalecer contra una iglesia que es movida por revelación. La voz de la gente es como cuerdas que nos tiran en diferentes direcciones. ¿Quiere los zapatos del pastor? Para que vea. Cuerdas que nos tiran en diferentes direcciones. Pastor, porque lo que usted tiene que hacer es, y ahí viene la fórmula. Y pastor, por lo que yo pienso que, y ahí viene, y la otra cuerda, y uno que me habla para acá. Y pastor, que porque pastor, yo crecí y yo vi que dio muchos resultados, esto para acá. Y ahí le dan un jalón al pastor para acá. Y nos van jalando. Y tratamos de ir para acá y para allá, y opiniones. Cuidado, porque lo próximo que viene, y vas a ver en pantalla, ¿sabes qué cosa es? Los peligros de la voz de la gente. Y con esto quiero dejarlo en tu corazón. Peligros de la voz de la gente. Judas, y no el que traicionó al Señor, el apóstol Judas, capítulo 1, verso 16 dice: estos son murmuradores. ¿Sabe qué cosa es la murmuración? Cuidado con la voz de la gente, porque detrás de la voz de la gente lo que hay es, diga conmigo, murmuración. Qué bonito lo dije, porque Mateo capítulo 18, no lo voy a leer, te lo voy a dejar de tarea. Si quieres anótalo por ahí, por la hojita que te dieron los guías o en tu teléfono. Sí, Mateo 18 del 15 al 17 te da la vacuna contra la murmuración. ¿Qué anda? La vacuna. La vacuna contra la murmuración, ahí está establecido. Si alguien viene a hablarte de un problema, o si tienes algún problema con alguien, no le hables a otra persona. La Biblia lo establece. Ve y habla con esa persona primero. Hermano, cuando venga la voz de la gente a hablarle de un problema, aplíquele la fórmula de Mateo 18. Pregúntale, ¿ya hablaste con ese hermano?
Porque si no hablaste con ese hermano, te reprendo. Porque es pecado lo que estás haciendo. Chisme. Qué decente, Judas. Estos son murmuradores. ¿Qué más dice? Querellosos. Es el espíritu de contienda. ¿Sabe lo que es el espíritu de contienda? Hay gente que no puede vivir sin bronca. Hay gente que no puede vivir sin conflicto. Que comen, desayunan, almuerzan, comen y cenan y se levantan de madrugada todavía con conflictos y a ver cómo complicarnos la vida. ¿Qué nos sigue diciendo? Que andan según sus propios deseos. Aquí vienen los propios deseos. Usted si ha estado en esta iglesia hace algún tiempo me debe haber visto hacer esto. Las agendas personales. Sus propios. Yo vengo a esta iglesia para brillar. Y fíjese, la palabra de Dios va a hablar un poquito más adelante sobre eso. Yo vengo a esta iglesia con agendas personales. Recibí una llamada hace un tiempo de una persona que me dijo: pastor, estoy nuevo en el área, soy evangelista, soy predicador, soy, mi esposa, ta. Y usted recibe del lado de acá diciendo: este lo que quiere es brillar, este no quiere servir. Gente que viene, ¿con qué? Con agendas personales, que andan en sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Ay, cosas infladas. ¿Alguna vez han llegado a hacerle un cuento del hermano? Ángela, te voy a contar de Aracelis. Y lo que fue un detallito sencillo, lo que llega a Ángela es un globo. El hecho más el comentario editorial, más toda la evolución y todas las conclusiones y todas las cosas. Cuidado con la voz de la gente, porque la voz de la gente incluye murmuraciones, querellas, propios deseos y cosas infladas. ¿Qué más? Adulando a las personas para sacar provecho. Cuidado, porque la voz de la gente lo que quiere es... ¿Alguna vez te has sentido usado? ¿Alguna vez te has sentido que te han usado, que te han manipulado, que te han usado para ponerte el pie sobre el hombro y escalar? ¿Alguna vez te has sentido? Cuidado, porque la voz de la gente hace eso. Efesios 5 del 3 al 7 y después salto del 19 al 20 dice: pero fornicación, ay, cuidado, y toda inmundicia o avaricia, dice, ni aún se practique. Mira la palabra y dígame si es lo que dice. Mira la palabra, pastor, espérese un momentico. A ver, déjame ver si me ponen el texto. Mónica, Efesios 5 del 3 al 7, por favor. Pero fornicación y toda inmundicia ni aún se practique. ¿Es lo que dice? No, dice que ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice que el cristiano que quiere no vivir por la voz de la gente, sino vivir por la voz de Dios, tiene que aprender que de fornicación no es que no se practica, sino no se habla. No solamente no se practica, sino que no se habla. Y sigue diciendo como conviene a quién. A santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen. Y vienen con convienen de nuevo. 2 veces me dicen convienen. Sino antes bien acciones de gracias. Nuevamente deja claro la palabra de Dios que la santidad no se logra con el cumplimiento de la ley, sino que la santidad es la búsqueda de las cosas que no nos convienen. La santidad conviene a tu casa. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Para yo entender que debo buscar la voz de Dios en vez de la voz de la gente, tengo que fijarme no en lo que Dios manda, sino que lo Dios me dice que no me conviene, a pesar de que no esté prohibido en Éxodo 20. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Sabe qué son palabras vanas? Óigame, la voz de la gente muchas veces tiene mucho sentido. El razonamiento humano y las cosas que vienen a explicarnos muchas veces nos vamos detrás de teorías.
Nos vamos detrás de vientos de doctrina porque son cosas que tienen sentido, porque son cosas que tienen lógica, porque son cosas que en nuestro razonamiento A, B, C, D, la fórmula igual a dividido por, tienen sentido. Aquí está la palabra de Dios diciéndonos claro que no se trata de psicología o razonamiento, sino que se trata de cosas que no tienen sentido humano, pero son cosas reveladas muchas veces por Dios. Las cosas que más efecto me han dado en mi vida cristiana y en mi familia han sido las cosas que no he podido razonar, sino que he podido obedecer a Dios. Y sigue diciendo: porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Ay, pastor, me voy ahora. Ay, pastor, no son cristianos, pero yo comparto con ellos, yo quiero convertirlos. Ay, pastor, yo sé que hablan de la gente y hablan mal de los demás. Yo sé, pero son mis amistades, pastor. ¿Qué voy a hacer? Aquí te va la palabra de Dios. Te dice: no seáis pues partícipes con ellos. ¿Ha escuchado alguna vez el evangelio de la distancia? Hay muchas veces que el mejor evangelio que le puedes predicar a una gente es la distancia que pones entre tú y esa persona. Hay muchas veces que el mejor evangelio que le vas a predicar a una persona es la distancia que pones entre tú y esa persona. A ver, don't shoot the messenger, lo dice la palabra de Dios. No seáis pues partícipes con ellos. Si vas a chismear, no me pagues la comida. Si vas a chismear, no me hagas cafecito en tu casa. Si vas a chismear, no me dejes el raite. Si vas a chismear, y si vas a chismear, y si vas a vivir viviendo de opiniones y no vas a escuchar la voz de Dios, ahí nos vemos. ¿Cuándo debo escuchar la voz de la gente? Porque no toda la voz de la gente es mala. ¿Cuándo debo escuchar la voz de la gente? Y con esto termino. Como sigue diciendo Efesios capítulo 5, pero ahora los versos del 19 al 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Feli, come la guitarra un momentico ahí, por favor. Ayúdame. Te me sientas aquí conmigo y vamos a... Hablando nosotros con salmos, ¿con qué? Con himnos y cánticos espirituales. Salmos, himnos y cánticos, ¿qué? Espirituales. Aquí, siéntate aquí. Quiero serte fiel. ¿Te vas a saber? ¿Cómo no te vas a saber si la compusiste tú? Quiero serte fiel en cualquier circunstancia, sea cual sea la prueba. Quiero serte fiel. Aleluya. Salmos que no están escritos en la Biblia, pero están escritos en tu corazón. Ya la Biblia está escrita. ¿Sabes dónde Dios quiere escribir salmos, himnos y canciones? ¿Sabes dónde? En tu corazón. Espíritu Santo, mi fiel amigo, ven a llenar y ven a consolar mi corazón. Yo no sé qué haría sin ti, en medio de este mundo sin amor. Tomado de tu mano me siento seguro, consolado. A ver, ¿ese qué salmo es? Si yo le pregunto a Félix qué salmo es ese, no me va a decir el salmo de una cita bíblica. Me va a decir la fecha en que el Espíritu Santo escribió ese salmo en su corazón. Hablar entre vosotros con salmos, himnos y cánticos, ¿qué? Espirituales. Hermanos, la voz de la gente vale la pena oírla cuando es alabanza a Dios. Hermano, no me hables de los dolores que tienes. Háblame de qué buena estuvo la vigilia el viernes.
No me hables de los dolores que tienes. No me hables de los problemas que tienes con tu esposo o con tu esposa. Hábleme de que estás sediento por escuchar la voz que Dios va a hablar el martes en esta casa. Háblame del hambre que tienes de Dios, de la revelación que tienes de Dios y de todas las cosas que tienes de Dios. Salmos, himnos y canciones. Como sigue diciendo la palabra de Dios, en otras palabras, es allí lo que la voz de Dios nos empieza a hablar. Y nos sigue diciendo, dando gracias a Dios cuando las cosas te vayan bien. ¿Lo dice así? No. Dice dando gracias a Dios en... Y si yo le pregunto a Félix, que ha compuesto más canciones que Silvio Rodríguez, no sé. ¿Sabe lo que le voy a decir? Que la mayoría de esas canciones surgieron cuando las cosas no iban muy bien. ¿Cuál es el 911 tuyo? ¿De qué habla la gente cuando le aprieta el zapato? Ahí es cuando sabe un cristiano que soy cristiano. Cuando me aprieta el zapato, mi vocabulario es salmos, himnos y canciones. Allí es entonces, dice, a Dios, dando gracias a Dios en todo, y a nuestro Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te tengo una pregunta. ¿Cuál es la fecha de hoy? Domingo 23 de septiembre del año 2018. Pregunta. Lo que eres hoy, ¿hasta qué punto lo que eres hoy es resultado de la voz del enemigo que te ha hablado? ¿O hasta qué punto lo que eres hoy es resultado del pasado que quiere esclavizarte? ¿O hasta qué punto lo que eres hoy es resultado de la gente que quiere manipularte? Dios quiere darte su forma. Dios quiere darte su forma. Cierra tus ojos y ora conmigo. En este mundo sin amor, tomado de tu mano, me siento seguro, consolador. Yo no sé qué haría sin ti. ¿Dónde puedo encontrar la unción? Espíritu Santo llena mi corazón. Yo no sé qué haría sin ti, en medio de este mundo sin amor. Tomado de tu mano yo me siento seguro, consolador. Yo no sé qué haría sin ti. ¿Dónde puedo encontrar la unción? Espíritu Santo llena mi corazón. Sigue orando allí. Hoy Dios quiere hablarte en esta mañana. Hoy Dios quiere tocar tu vida en esta mañana. Y si tú eres de los que has descubierto que lo que eres hoy es un resultado de la voz de la gente, si la voz de la gente se vuelve la cadena que te está impidiendo crecer, y si hoy la palabra de Dios te ha revelado, la palabra de Dios te ha hablado, la palabra de Dios hoy te ha dicho, y en algún momento has descubierto que estás demasiado dependiendo de la voz de la gente, si la palabra de Dios te ha escudriñado allí el corazón y ha tocado lo más profundo de tu corazón y te está diciendo en esta mañana, hay áreas en tu vida donde estás viviendo, donde estás pensando, donde estás decidiendo, hay cosas en tu casa que están ordenadas como dice la gente, como dice la cultura, hay cosas en tu vida, hay cosas en tus conceptos, hay cosas en tu mentalidad, hay cosas en tu carácter que están ordenadas como dice la gente. Hay cosas en tu vida donde es la voz de la gente la que está poniendo el orden, donde es la voz de la gente la que está escuchando las cosas. Y sí, Jesús le preguntó a sus discípulos qué dice la gente, pero después le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen vosotros que soy? Y ahí lo que vino fue revelación del cielo. ¿Sabes qué te digo? En esta mañana Dios te dice, yo quiero reordenar tu vida, yo quiero reordenar tu casa, yo quiero reordenar tus valores, yo quiero reordenar tus prioridades, de acuerdo no a la voz de la gente, sino a la revelación de Dios.